Hola, bienvenida al séptimo episodio de mi podcast Conversaciones Casuales mientras espero mi carta de Hogwarts. Mi nombre es Natalia Jaramillo y soy la creadora de solsticiodeverano.cl. En este nuevo episodio vamos a estar conversando y te voy a estar contando un poco de cómo ha sido mi camino como emprendedora. Ya llevo 8 años en este camino, que para algunos puede ser harto y para otros puede ser poco. Y quiero contarte cómo comencé y cómo me encuentro en el momento presente. Mi historia como emprendedora comienza el año 2014, en octubre del 2014, cuando con mucho miedo, con mucha inseguridad, decidí abrir una fanpage. Imagínense los tiempos. Una fanpage en Facebook para compartir y promocionar y tener mi emprendimiento de tejidos, de amigurumis, que son muñequitos tejidos con técnica de crochet. Pensé en un nombre que me encantaba, pero me daba vergüenza y decía qué va a decir la gente, que quién soy yo, que qué me creo. Pero bueno, puse el nombre, armé, no daba ni para logo, pero armé una gráfica, ¿cierto? Con este nombre y con unas maripositas, me acuerdo. Creo que usé PowerPoint. Con todo lo que les estoy contando ahí, mis caídas de carne una tras otra. Eh, y armé esta fanpage sin contarle a nadie. En esa época yo tenía un pololo, no le conté a él, no le conté a mi hermana, a mis mejores amigas, a nadie. Pero Facebook le avisaba a la gente que tu contacto, ¿cierto? Tu amigo en Facebook tenía esta fanpage y como que Facebook me obligó a empezar a contarle a la gente porque a la gente le empezó a salir que existía esta fanpage que yo creé y entonces ahí a punta de obligación de Facebook, de la vida, del universo, de quien haya sido, me tocó empezar, ¿cierto?, a hablar de esto y decir, sí, voy a empezar a vender los tejidos. Y esto, como les decía, en octubre del 2014, yo a fines de ese año ya me di cuenta que mi trabajo no me estaba satisfaciendo a nivel personal, ¿cierto? A nivel profesional tampoco sentía que ya no tenía como grandes desafíos, que no era mucho más lo que yo iba a poder aprender y desarrollarme estando en ese puesto laboral y decidí entonces comenzar a buscar un nuevo trabajo, idealmente donde yo pudiera trabajar media jornada para la otra media jornada dedicarme a mi emprendimiento, a mis tejidos. Así fue como en julio del 2015 me fui de ese trabajo, empecé a trabajar en una universidad haciendo clases y no me quedaba tanto tiempo para tejer, pero igual seguía ahí haciéndolo y ya cada vez más personas eh, sabían que tenía este emprendimiento, cada vez más personas me compraban, comentaban con otros que tenía este emprendimiento, entonces ya ahí como que apunta cierto de como de estímulos, por llamarle de alguna forma, cierto, de que la gente se fuera enterando, eh, me fui como adaptando a esta situación y ya dejó de darme miedo que la gente supiera que yo tejía e incluso lo puse en mi currículum. Cuando fui a la entrevista a esa universidad, yo había puesto, como se recomienda, hablar un poco de ti también, que cuáles eran mis hobbies, qué cosas me gustaban, y ahí contaba entonces que en mi tiempo libre yo me dedicaba a tejer estos amigurumis. Eh, entonces ahí como, eh, no tengo la palabra, pero que
por repetición, ese miedo fue disminuyendo, ese miedo fue desapareciendo. Luego entonces llegó el minuto en el que yo dije, oye, yo de verdad me quiero dedicar a esto, me encantaba sentarme a tejer, me encantaba crear nuevos personajes, me encantaba que la gente me desafiara y me dijera, oye, ¿me podéis tejer a este mono? No sé, este Batman. Hacía muñecos personalizados también, la gente me mandaba fotos suyas o del amigo, de la polola y me pedían que los convirtiera en un muñequito tejido, me encantaba hacer eso. Eh, y las horas se me pasaban, pero volando, feliz en desentrañar cómo armar una figura, cómo uniendo la otra figura armaba otra más. Era muy desafiante, era muy bonito. Y empecé a darme cuenta de que quería dedicar más horas de mi tiempo a eso. Eh, que idealmente trabajar como lo menos posible como empleada y dependiente, ¿cierto?, de otros y dedicar cada vez más tiempo a mis tejidos. Perdón. Pero en ese tiempo aún tenía mucha inseguridad de cuánto cobrar, de que no, la gente no va a pagar estos precios, de que tengo que vender barato porque si no nadie me va a querer comprar. Ya, entonces ahí había otro miedo, ¿cierto? Eh, Asociado a una creencia limitante de cómo yo voy a cobrar esto, cómo voy a cobrar estos precios, quién los va a pagar. Eh, por lo tanto, yo creo que mis ganancias eran bastante como nulas, pensando en que, claro, recuperaba la inversión de los materiales, eso sí, pero en las horas que yo invertía en crear un muñequito, no llegaba ni a pagarme el sueldo mínimo. Ya, entonces, considerando las horas que yo dedicaba a este trabajo y versus lo que yo cobraba, salía perdiendo, porque hice el cálculo varias veces de cuánto yo debería cobrar en base a la ganancia de mi hora de trabajo y siempre salía con números rojos. Entonces decía, vamos, tú puedes cobrar más caro y no, como que no me sentía capaz, no, no podía hacerlo. Subía de vez en cuando un poquito los precios, pero siempre 1.000 pesos, 2.000 pesos que no alcanzaban a cubrir eh, esta hora de trabajo que yo invertía para crear los muñecos. Y sumado a eso, eh, en ese tiempo también yo no hacía tanto trabajo personal, de crecimiento personal, de autoconocimiento, eh, como que mi conciencia sobre mí misma no sé si era nula, pero, pero era bastante diminuta y, y no hacía procesos como de autoconocimiento, de análisis, de decir, oye, ¿por qué te cuesta cobrar? ¿Por qué crees esto? Ni nada, nada por el estilo. Entonces me dejaba llevar por esas creencias, me dejaba llevar por esos miedos y además me dejaba llevar por las creencias y miedos de las personas que me rodeaban. Mi hermana siempre me ha apoyado y ella siempre me decía, o sea, aunque salgas a vender muñecos a la calle, yo te voy a decir, dale, tú puedes, pero no era así con todas las personas. Y me acuerdo que el ex pololo que yo tenía en esa época, bueno, que era mi pololo, no era mi ex pololo en esa época, eh, me acuerdo que un día me mandó un anuncio de un trabajo como terapeuta ocupacional, que es mi profesión, jornada completa. Y, y me dijo así como, mira el anuncio que te mandé. Y me dolió, me sentí ofendida, fueron como muchas las emociones que sentí porque me reforzaba aún más, porque con algunas acciones que tenía como que yo ya sabía que él como que no entendía que es los tejidos y mi emprendimiento para mí fueran un trabajo, para él eran un hobby. Eh, y ahí como que muy concretamente un poco como la cachetada de decir como, oye, definitivamente no te apoya.
Eh, y claro, él no entendía esto de que yo trabajara solo media jornada, entre comillas, porque yo trabajaba mis 2 jornadas, solo que media jornada dependiente y media jornada en mi emprendimiento. Pero él lo veía como que yo me pasaba media jornada en un hobby. Y, y me acuerdo que cuando me envió ese anuncio le dije, ¿tú por qué me mandas esto si sabes que yo no quiero trabajar jornada completa? Y así como, ay, no, no sé, y como la típica excusa, y como el balbuceo, y como les decía, tomé mucha más conciencia de que no me apoyaba en este proceso. Yo ya me había dado cuenta anteriormente porque yo participaba en ferias y no me ayudaba, no sé, a trasladar las cosas, a hacerme promoción, eh, o a ir a verme, no, nada de eso. Como que yo le tenía que decir, oye, ¿me puedes ayudar, por favor, a trasladar esto? Y como que ya iba cuando la feria ya estaba terminando y yo ya tenía las cosas guardadas y agarraba cosas y me ayudaba a llevar las cosas de vuelta a la casa. eh, y me daba pena, me daba mucha pena porque yo veía a las otras chicas de las ferias, que las familias ahí metidas en la feria, eh, invitando gente a participar, todo, y yo no tenía ese apoyo. Y como no tenía este proceso de autoconocimiento, de autoobservación, como de conciencia de mí, de mis creencias y todo, eh, fui dejando que esas opiniones y que esas actitudes fueran como permeando en mí, en mi campo energético, en mis creencias y finalmente permití, porque ahí yo hago como mi mea culpa de decir, sí, yo dejé que esto pasara, como que permití que todas esas creencias fueran diluyendo de a poco mi sueño de dedicarme a esto al 100%. O sea, yo quería dedicar todo mi tiempo a mi emprendimiento, a ser tejedora, pero fui dejando que estas creencias fueran diluyendo, así como disolviendo, ¿cierto?, este sueño y fueron de a poco calando en mi emprendimiento y como diluyendo en mi emprendimiento y se sumó además entonces a que después acepté un trabajo que yo no quería aceptar, eh, también hago mi mea culpa, perdón, porque mi corazón me decía, por favor, no aceptes este trabajo, y mi mente dijo, ya, acéptalo, porque de los tejidos no vas a poder vivir nunca, y qué vas a hacer si de aquí ya no te dan ningún otro trabajo. Decidí aceptarlo. Me enfermé horrores por haber aceptado este trabajo. Se sumaron muchas cosas como de salud mental y de mi estado de ánimo y emocional, sumado a temas físicos. El espacio en el que trabajaba era un container súper helado, súper húmedo. Me lo pasé enferma mientras estuve ahí y finalmente llegó un minuto en que ya dije, no, no puedo más, no, ya casi no tejía porque no tenía ni energía, ni ánimo, ni tiempo para hacerlo. Y este trabajo como que me consumía eh, el alma, me consumía el fueguito, la pasión, las ganas de levantarme, todo. Y finalmente entonces dije como ya no más, necesito renunciar. Y, y hablé con mi pololo en ese momento y le dije, necesito renunciar a este trabajo. Y me dijo, ya, a fin de año vemos qué haces. Y dije, ¿a fin de año? Olvídalo, yo necesito renunciar ahora ya. ¿Y que cómo vas a renunciar ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sé yo? Nuevamente dejé que sus miedos entraran en mi campo y dije, ya, a lo mejor estoy ahí como muy acelerada, puede que tenga razón, no debería tomar esta decisión como de un día para otro. Y ese día yo tenía ahora la peluquería y fui a mi hora y conversando ahí con la Cata, la peluquera, yo dije, no, tengo que hacer esto.
Y volví a la casa después y le dije, sé que conversamos, pero yo voy a renunciar el martes porque el lunes era feriado. Y lo hice, gracias a Dios, la universidad me dio otro trabajo, súper agradecida por esa oportunidad, y, pero ya mi fueguito interno estaba tan pequeñito, eh, estaba como tan desgastada física, mental, anímicamente, que todo eso como que lo traspasé a mi emprendimiento, pero además yo decía, pucha, no quiero tejer con este estado de ánimo porque yo sentía que cuando tejía de malas, el tejido se llenaba de mala vibra. Y no creo además que solo sea como sentirlo, yo creo que de verdad pasaba eso. Entonces siempre me gustaba tejer de buen ánimo, con buenas energías, con buenas ganas, y si de repente había algo que yo sentía que no iba a disfrutar tejiendo, prefería no aceptar ese pedido. Y ese segundo semestre casi no tejí, hasta que finalmente me costó soltarlo y me costó decir, oye, esto ya no te está llenando, pero finalmente lo hice y dije como ya, no continúo con mis tejidos, hasta aquí llego. Y, y comencé en una búsqueda porque yo sentía que necesitaba encender ese fueguito de nuevo y que si no iba a tejer necesitaba hacer otra cosa. Eh, Ahí fue que me atreví a comprarme un libro, ¿cierto? Que hablaba como de magia, Bruja Moderna. Yo soy una bruja moderna, de Gabriela Herstick, creo que es el apellido. Me atreví a comprarme mi primer mazo de tarot, mi primer mazo de cartas oráculo, hice un taller de iniciación como sahumadora, y así fue como me empecé a meter más de lleno con todo este mundo más brujito, más holístico, más mágico, que siempre me había gustado porque siempre he amado las brujas. Y la magia siempre me llamaron la atención desde que tengo uso de razón. Las escobas, los calderos, los sombreros de bruja, varitas mágicas, todo eso, todas esas cosas, todo ese mundo siempre me llamó. Y ese año 2019 permití entonces empezar a explorar desde ahí y se me empezó a encender nuevamente mi llamita interna. Hice un taller de bordado creativo también que me ayudó ahí a reconectar con este lado más creador, y estuve bordando harto y fue también ahí un buen aliado en plena pandemia. Y, y así fue como comencé a meterme en este mundo holístico y como además empecé un proceso y un camino de autoconocimiento gracias a que me había comprado mi primer mazo de tarot, que fue mi tarot Marsella, y atreverme a dar el paso de decir voy a estudiar tarot. Ahí siempre agradecida de la Cata Darvich, que siempre lo digo y siempre voy a estar agradecida con ella, eh, por su forma de transmitir como su amorcito al tarot, a las cartas, y me llamaba mucho la atención lo que ella hacía, eh, y yo decía, yo también quiero hacer algo como esto. Y así fue entre el libro y la cata que me atreví a comprarme mi primer mazo de tarot, y después ella anunció que iba a dar su formación, y yo dije, oh, yo podré aprender a leer el tarot y si tomo su formación, no, no sé, muchas inseguridades, y dije, ya, voy a pedir la información, si pidiendo la información no pierdo nada, es solo para saber cuándo es, en qué formato, cuántas veces a la semana, cuánto cuesta, y ya teniendo la información tomaré una decisión. Y en marzo del 2020 yo estaba en Santiago, había viajado al concierto de los Backstreet Boys, y llega mail de la Cata con la información, pero ese día tenía el concierto, entonces dije, ya voy a leer todo tranquila después.
Eh, y cuando regresé a Valdivia, me senté a leer el mail, vi que el curso era online, qué sé yo, y dije, esta es mi oportunidad, vamos a aprender a leer tarot. Y por supuesto que aprendí a leer tarot, pero además fue un viaje de autoconocimiento hacia mi interior y muy transformador también. Y ahí comencé a reconocerme, a observarme, a decir quién soy yo, qué cosas me gustan, qué cosas ya no me gustan, qué sueños que dejé guardaditos quiero cumplir, cuáles sueños ya no están alineados conmigo, y empecé a cambiar mi mentalidad, a decir, oye, si yo quiero esto, es posible para mí. Eh, si yo tengo este sueño, puedo cumplirlo. Si yo trabajo por esta meta, voy a llegar a esa meta. Y, y ahí fue como inicié. Yo creo que tenemos como varios inicios a lo largo de nuestra vida y como que los procesos que vivimos, muchas veces hay ahí como una puerta que marca un antes y un después, pero hemos transitado también otras puertas antes, más o menos significativas que nos van llevando hacia esa puerta más grande, de decir, aquí cruzo esta puerta de autoconocimiento, que en mi caso se dio el 2016 cuando me atreví a tomar el diplomado de arte terapia y cuando luego decidí iniciarme en Reiki y luego cuando decidí tomar el segundo nivel de Reiki y así, ¿cierto? Con distintas decisiones que fui tomando y que me llevaron hasta ese momento. El capítulo está quedando un poco largo, así que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Y ya en una segunda parte te voy a contar todo lo que vino después de, de lo que ya he contado ahora, porque en realidad no sé si puedo dividir la historia muy como hasta aquí la dejo y luego desde aquí sigo, sino que pasado, presente y futuro siempre se van interrelacionando y ahí comprendo que en realidad el tiempo no es lineal y nuestra historia no es para nada lineal, sino que se van entrelazando nuestras diferentes historias y los diferentes capítulos de nuestra vida. Así que te agradezco por haberme escuchado hasta aquí en esta primera parte de mi camino como emprendedora y cómo es que fui pasando, ¿cierto?, desde el miedo a esta mentalidad emprendedora mucho más expansiva. Y por supuesto, no te pierdas la segunda parte para que conozcas el proceso completo, el camino completo que he venido recorriendo. Y si me quieres comentar cualquier cosita sobre este capítulo, siempre me puedes enviar un mensaje directo en mi Instagram, solsticiodeverano.cl. Te envío un abrazo y que tengas un hermoso fin de semana.